Fobias. Sí, todos en el mundo tenemos una fobia. Pero, ¿qué es una fobia y qué tiene que ver con la medicina? Las fobias pertenecen al grupo de trastornos psiquiátricos. Según el DMS-5, que es para diagnosticar y tratar enfermedades psiquiátricas, es el miedo o ansiedad intensa hacia algún objeto o algún momento específico. A esto más que nada se le conoce como fobia específica. Y aunque no lo crean, existen miles y miles de fobias, una más rara que la otra. Me tomé el tiempo de investigar qué tan raras pueden llegar a ser estas, ya que a muchas personas esto les llega a afectar tanto que les impide realizar las tareas de su día a día. Así que en este video hablaremos de algunas fobias, algunas básicas, algunas no tanto y algunas muy raras. Así que comencemos. La aracnofobia es algo que ya todos conocemos en este ámbito. Me atrevería a decir que si no es la fobia más común, está entre las más comunes de todo el mundo. Esta es una fobia irracional por las arañas o arácnidos. Y es que la verdad sí es algo de temer. Tengan en cuenta que muchas arañas pueden llegar a ser venenosas y letales y provocar que alguien pierda la vida en el peor de los casos. Y aunque más de la mitad de las especies no sean venenosas, no son exentas de que la gente no les tenga miedo. Un claro ejemplo son las arañas que habitan en Australia. Estas arañas son muy peculiares ya que tienden a ser gigantes o muy venenosas. Esto que están viendo en pantalla sí son casos reales. Este por ejemplo es una heteropoda y puede llegar a medir hasta 10 centímetros de largo. Al ver esto vas a dar gracias de no haber nacido en Australia, pero aunque parezca raro, la mayoría de estas especies grandes, raras o muy venenosas pertenecen y residen en ese país. Pero ¿cómo es que las personas desarrollan fobias a estos arácnidos? Bueno, investigando un poco resulta que la mayoría de las personas que tienen este tipo de fobia no es porque hayan tenido un mal momento con alguno de ellas, como algún piquete o que se hayan subido encima, sino que estas fobias, como muchas otras, se dan por lo que ven en otras personas o en otras situaciones. Pueden ser películas, pueden ser por libros, historias o incluso por el cómo ven que reacciona algún familiar o amigo ante estas. Así que la próxima vez que veas alguno de estos animalitos, pregúntate ¿por qué tengo miedo? Como saben, todos tenemos algún color favorito, alguno que nos agrada más que otro por una o por otra razón. Cada persona en el mundo tendrá sus propias razones. Pero ¿alguna vez te has preguntado, ¿puedes detestar o tener fobia a algún color? Pues aunque no lo creas, existe el término cromatofobia, que es la fobia hacia los colores. Pero, ¿por qué tendría miedo a algún color? Bueno, la verdad es que la cromatofobia no representa algo muy grave en cuanto al nivel de salud, ya que muy pocas personas padecen esto. Incluso esta tiene sus derivaciones como la xantofobia, cianofobia o eritofobia, que vendría siendo miedo al color amarillo, al color azul y al color rojo respectivamente. Una de las más graves, por decirse, podría ser la melanofobia, la cual es la fobia al color negro. Y pensándolo bien, tiene mucho sentido. Al ver la oscuridad, al ver lo desconocido, una persona no puede ver lo que hay allí. Estas fobias la verdad es que no tienen un origen muy profundo, sin embargo se cree que es por la sociedad o por el que se le enseña a las personas. Por ejemplo, toda tu vida te han enseñado que la maldad se representa con el color negro o con tonos oscuros. E igualmente en muchos países se cree que algunos colores pueden ser el bien y el mal. Pero como dije, esto dependerá de cada persona. Ahora sí, entraremos en un terreno un poco más oscuro. Las siguientes fobias sí son fobias importantes, ya que impiden a muchas personas realizar sus actividades día con día. Tomando un poco de la fobia anterior, ¿conoces la nictofobia? La nictofobia es la fobia hacia la oscuridad o lo desconocido en ella. Esto se da muy comúnmente en personas pequeñas como niños, y no es para nada rara o nuevo que las personas tengan miedo a la oscuridad. Nunca se sabe qué puede haber dentro de ella o a lo desconocido. Muchos creen que hay monstruos, fantasmas o algo que te acecha que simplemente no busca hacerte bien. El humano es un ser que busca su supervivencia y claramente al ver algo que no conoce tendrá miedo a lo desconocido. Y es que todos lo tenemos. Y esto se toma actualmente desde que en las películas, series o libros nos mostraban que en la oscuridad siempre acechaba algo, en especial en las películas de terror. Esto ocasionaba que muchos niños no deseaban dormir con la luz apagada o le tenían miedo a la oscuridad por miedo a que ese ente o esa cosa que se acechaba en la oscuridad
terminara con ellos. En personas de edad mayor, la nictofobia se ve más cuando van a un lugar oscuro, por ejemplo una calle o un callejón. Y no es para nada raro asombrarse de esto, ya que muchas veces en esas partes se encuentran personas que sí hacen mal a las personas, como ladrones o abusadores. Y el miedo principal es ese, al no saber qué hay allí, no saber qué te puede pasar allí, no saber qué hacer allí, porque quieras o no, nunca sabrás qué puedes encontrar allí. Si estás viendo estas imágenes en pantalla y no estás sintiendo nada, te felicito. De lo contrario, si sientes alguna angustia o miedo, lo más seguro es que tengas talasofobia. La talasofobia es el miedo intenso al mar, océano o a lo que hay dentro de él. Como saben, el ser humano solo ha descubierto el 5% de todo el océano del mundo. Hay miles de millones de criaturas desconocidas todavía en la profundidad de este. Y no es de extrañar que el humano tenga miedo a lo desconocido o a lo que le pueda hacer daño. La talasofobia afecta a muchas personas en el mundo. Muchas personas desarrollan esta fobia por una mala experiencia que han de haber tenido en el pasado, como por ejemplo el poder haberse ahogado o incluso haberse cruzado con algún animal o alguna cosa en el océano que les molestara o les hubiera provocado un trauma. Puede ser desde un cangrejo, un animal que los mordió, hasta haberse cruzado con un alga. Seguramente alguna vez has escuchado historias como calamares gigantes, peces horrendos, criaturas mitológicas como el Kraken o Cthulhu. Estas criaturas abundan siempre en el fondo del océano, claramente donde hay oscuridad y la luz del sol no llega. Ninguna de estas criaturas en las historias trata de hacer un bien al humano o a la persona que está cerca de ella. Se cree que habitan en aguas muy profundas, como por ejemplo la fosa de las Marianas. Esta depresión terrenal se encuentra en el Atlántico y mide de profundidad nada más y nada menos que 2.500 kilómetros. Y sí ha llegado al fondo, mas sin embargo no se tienen muchos registros o información, debido a que mientras más profundo es esto, es más difícil que la vida se forme allí o incluso que por la presión el humano llegue allí. El lugar más profundo del mundo es el abismo Challenger y su profundidad es más que el monte Everest. Quiere decir más de 10.000 kilómetros de profundidad. A esta profundidad es casi imposible que la vida se forme. Es como si toneladas y toneladas de peso estuvieran encima de ti. Si una persona sin protección estuviera allí, fuese aplastada al instante. Sin embargo, se cree que tanto en la fosa de las Marianas como en el abismo Challenger habitan estas criaturas que al humano le dan pavor y terror. Todo esto finalizando en talasofobia. Aunque parezca imposible, el mundo está lleno de millones, billones y trillones de gérmenes en todas partes. Tu cama, tu baño, tu mesa, tu mano e incluso dentro de ti hay miles y millones de gérmenes. Y sí, muchos de estos pueden ser benignos, o sea, buenos, pero muchos de estos pueden ser malignos y terminar con la vida de las personas. Y aunque no los puedas ver, lo fuerte es que están allí quieras o no. Así que si tienes pavor a estas criaturas, lo más seguro es que tengas germatofobia. Esta fobia, aunque no parezca, es de lo más común en todo el mundo. Y es que en parte es obvio, ¿qué persona en el mundo quiere enfermarse? Hace 3 años, para cuando se esté grabando este video, en el mundo se dio una pandemia que le dio la vuelta a todas las personas. Millones de personas murieron por esto. Y sí, estoy hablando del COVID. Un patógeno que cambió nuestra vida totalmente e hizo que por mucho tiempo estuviéramos dentro de nuestras casas, haciendo que tomáramos medidas como cubrebocas, sanitizantes y en muchas personas el aislarse. ¿Se imaginan la carga emocional de ver que estos gérmenes son capaces de terminar con la vida de alguien? ¿Se imaginan el dolor y sufrimiento de las personas que experimentaron ver a familiares cercanos terminar la vida? Seguramente veas a estas personas muy comúnmente lavándose las manos muy seguido, usando cubrebocas o incluso sanitizándose constantemente sus manos con gel antibacterial. Algo muy común en esta fobia es que las personas tengan un alto deseo porque todo esté limpio y ordenado. En la mayoría de personas, sus casas siempre tienen que estar limpias y cualquier cosa que vean con suciedad les genera ansiedad, ya que tienen el miedo irracional de ser contaminados, enfermarse y perder la vida.
¿Alguna vez has estado dormido, soñando y de pronto sentir que te caes y despertar de la nada? Bueno, eso tiene otra explicación médica, pero muchas personas que sufren esto o tienen miedo a lugares altos, al caer y perder la vida, lo más seguro es que sufran acrofobia. La acrofobia es el miedo a las alturas o al que puede pasar en ellas. Esta se ve de lo más común cuando personas suben a edificios altos, montañas o lugares con bordes. Y no es para nada de extrañarse, claramente si caes de un lugar muy alto y no tienes ninguna protección que te resguarde, perderás la vida. Y es que esto no es algo imposible, situaciones como caer de un avión o ser lanzado de un edificio hacia el vacío son cosas que han pasado y claramente las personas que han vivido esto no han terminado nada bien. Por otro lado, parece que hay personas que esto no les afecta en nada. Por ejemplo, las personas que realizan el balance en cuerda, caminan de un punto A a un punto B, ellas solas, sin ninguna protección, en lugares súper altos. Un caso muy sonado de personas que no sufren acrofobia es el caso de este hombre que cruzó las Torres Gemelas suspendido en una cuerda sin ninguna protección. Claramente una caída de esa altura hubiera terminado con su vida y es algo que todas las personas temen. Nadie quiere perder la vida. Es verdad que la mayoría de lugares que tienen estas cosas altas tienen protecciones para que la gente no sufra ningún accidente. Sin embargo, ha habido casos y muchos donde esto no es suficiente y las personas caen hacia su inevitable muerte. A muchas personas les gusta estar solo y los espacios sencillos, pero ¿te gustaría estar en un lugar muy apretado o cerrado? La claustrofobia es el miedo intenso a lugares cerrados donde se cree que es muy difícil salir. Por ejemplo, un ataúd, y no es del nada sorprendente asustarse por esto. La cantidad de personas que han sido enterradas vivas es notoria, y aquellas que se han descubierto que han sido enterradas vivas en un ataúd, o sea en un espacio muy cerrado, cuando finalmente se abre el ataúd puede verse el miedo y el horror en sus caras. El hecho de que no puedas ver nada y el aire se te acabe lentamente hasta que te asfixies y pierdas la vida es algo que las personas con claustrofobia tienen. Sin ir muy lejos, muchas de las personas que desarrollan esta fobia se da, por ejemplo, en los elevadores. Muchas personas quedan encerradas dentro de estos por largos periodos de tiempo y al estar en un lugar tan cerrado, con poca iluminación y sin nadie con quien está, es frustrante. Esta fobia en el ámbito médico se da muy común cuando a los pacientes se les tiene que realizar una resonancia magnética. A estas personas se les tiene que meter por un periodo de aproximadamente 1 hora o más dentro de un agujero en un escáner. Y la persona no puede ni tiene que moverse para nada, ya que esto afectaría el resultado de la prueba. Muchas personas en estas situaciones desarrollan claustrofobia, ya que sienten que no pueden salir y más con el hecho de que no pueden moverse. Así que si tienes miedo a espacios pequeños o al perder la vida dentro de ellos, lo más seguro es que tengas claustrofobia. Hay cosas que puedes evitar durante tu vida, decisiones como caminar, comer o no un helado, pero hay una cosa que tarde o temprano llegará, y esta es la muerte. Y es que una gran mayoría de muertes en el mundo son las enfermedades, y estas muchas veces se pueden evitar con alimentación, ejercicio o medicamentos, ¿verdad? Pero tarde o temprano hay una muerte que no puedes evitar, y esta es la natural. Algún día, estés despierto o no, tu corazón se detendrá, ya no palpitará y finalmente te irás de este mundo terrenal. Si tienes el miedo de que esto algún día te pase, lo más seguro es que tengas tanatofobia. La tanatofobia es el miedo intenso por la muerte. Y es que el ser humano está preparado o desea vivir lo más posible. Es por eso que siempre ha buscado su supervivencia y alargar su vida. Muchas personas incluso dicen y comentan que harían cualquier cosa como terminar con la vida de otra persona o hacer un pacto con alguna entidad para alargar su vida lo más que se pueda. Y es que nos duela o no, tenemos que entender que vida solo tendremos una. No podrás reencarnar, no podrás sentirte nuevo nuevamente. Y nunca volverás a ser la persona que eras un momento atrás. Tu juventud jamás volverá a ti y un día, quieras o no, te irás de este mundo.
La tripofobia es una fobia que se ha viralizado mucho en los últimos años gracias a internet y las redes sociales. Este es el miedo y repulsión por estar cerca o ver figuras geométricas muy juntas, por ejemplo, ver muchos puntitos juntos. La verdad se desconoce la causa de esto, pero se cree que puede ser por traumas al haber visto, por ejemplo, pelajes de animales que tengan patrones o enfermedades exantemáticas en el hombre. Con hombre claramente me refiero al ser humano, ya que como mencionamos antes, el humano siempre buscará su supervivencia. Y al ver a estos animales con patrones o estas enfermedades que muchas veces terminan con la persona, le puede causar algún trauma. Algunos ejemplos pueden ser patrones en animales venenosos como serpientes, el pelaje de una mosca, araña o incluso en enfermedades como la viruela o la varicela. Enfermedades que en su tiempo fueron muy mortales y terminaron con decenas y millones de vidas de personas. Así que si te da fobia alguno de estas cosas que estás viendo en continuación, lo lamento, pero lo más seguro es que tengas tripofobia. ¿Sabes cuándo es el momento que el humano es más vulnerable de todo su tiempo? Cuando está dormido. Es un momento donde tu cuerpo se relaja, tus sentidos muchas veces se inactivan y solo dejas que tu cuerpo descanse. No puedes ver, no puedes hablar y es muy difícil escuchar y sentir. ¿Alguna vez te has ido a acostar y pensar que no despertarás? ¿Qué te puede pasar mientras estés dormido? Seguramente alguien puede acercarse mientras estás en tu momento más vulnerable y terminar con tu vida acuchillándote o disparándote. Si tienes el miedo a dormir o te da ansiedad el hacer esto, lo más seguro es que tengas somnifobia. Nunca sabes cuándo puedes perder tu vida, pero es verdad que cuando estás dormido nunca sabes si vas a despertar. En las personas con somnifobia tienen este miedo constantemente. Es un trauma tan intenso que muchas veces el hacer una necesidad tan básica como dormir se puede convertir en un infierno. Así que la próxima vez que te vayas a dormir, piénsalo 2 veces. Ten cuidado porque nunca sabes si vas a despertar. Un caso no tan fuerte, pero similar al pasado es la gerastofobia, que se define como el miedo a envejecer. Y la verdad es que es algo comprensible. Todas las personas envejecemos, todo ser vivo envejece y en algún punto llegaremos a la tercera edad. Y al igual que la tanatofobia, que es el miedo a perder la vida, o la somnifobia, que es el miedo a dormir, son cosas que debes hacer, tienen que pasar. Es un miedo horrible del cual jamás vas a poder escapar. Muchas personas desarrollan esta fobia no solo porque se acercan más hacia el final de su vida, sino por razones estéticas como el perder su belleza o ya no verse antes. Y no tenemos que ir muy lejos, a nadie le gustaría estar en la tercera edad. Pierdes movimientos y puedes hacer menos cosas, además de que las personas te tienen menos respeto y no te ven como antes. Son muchos los factores por los que las personas tienen gerastofobia. Tú tendrás las tuyas y otra persona tendrá las de ellas, pero esto es real. Y si no lo habías pensado antes, sí, muchas personas tienen esta fobia y es más común de lo que crees. Pero lo quieras o no, tarde o temprano envejecerás hasta un punto en el que ya no te verás como antes y llegarás a la tercera edad. Antes de pasar a la última fobia, quisiera hacer menciones especiales a algunas de las que encontré y se me hacen hasta un punto raras y ridículas. ¿Tienes miedo a tener alguna fobia? A esto se le conoce como fobofobia y es el miedo a tener una fobia. Sí, sabemos que no suena muy inteligente esto, pero existe y es real. Tal como mencioné antes, hay una fobia para cada cosa por más absurda que parezca. En segundo lugar tenemos la filofobia y es el miedo a enamorarse. Esto puede parecer un tanto absurdo, pero no. ¿Qué persona en el mundo no se ha enamorado? Todos en nuestra vida nos enamoraremos y no solo de una persona, sino de varias personas. Entablaremos relaciones y puede que seguramente no termine bien. Estos traumas provocan que las personas tengan fobia o miedo a enamorarse otra vez y salir lastimados otra vez. Algo que sin duda en algún punto de tu vida te plantearás y pensarás si en verdad la tienes. Como tercer lugar y última de estas fobias, tenemos una de un nombre muy peculiar y se lee como hipopoto-monstro-sesquipedaliofobia. Un nombre muy largo, ¿verdad? Y que muchos simplemente no querrán leer. Pero esta fobia hace mención a la fobia a palabras muy largas o complejas. Sí, sé lo que seguramente estás pensando. Es muy tonto eso.
pero es verdad. Y tal como mencioné antes, el miedo existe y habrá una fobia para cada cosa en el mundo. Se ha demostrado que el ser humano es un ser social y un ser que necesita compañía tarde o temprano. Hay personas que tienen las habilidades más desarrolladas de pasar por un lapso mayor de tiempo sin compañía o sin nadie con quien convivir. Pero algo cierto es que tarde o temprano necesitamos la compañía de alguna persona. Hay casos donde personas que han permanecido mucho tiempo sin alguna compañía humana o de algún animal han creado amigos imaginarios o han usado algún objeto para tratar de que esa cosa los acompañe. Todo esto por el miedo de no estar o no quedar solo. Sí, estoy hablando de la última fobia que hablaremos en este video, la agorafobia, o la cual también es definida como la fobia a quedar solo. Como mencioné antes, el ser humano siempre busca estar con alguien más, siempre busca una pareja o formar una familia, ya que la compañía y la comunicación es parte de él. Y esto de nuevo es entendible. ¿Te imaginas llegar a cierta edad donde las personas no quieran tener comunicación contigo o simplemente nadie te busca y que quedes solo? Este trastorno o ansiedad es muy común en personas que no forman una familia o siempre quieren estar solos. Esto terminando de que en algún punto sí estarán solos por el no haber formado una familia o entablar una relación con alguien. Imagínate estar en los últimos días de tu vida o en tus últimos meses y no tener a nadie con quien pasar el momento. O peor aún, imagínate estar en una isla desierta o en algún lugar sin la compañía de nadie durante mucho tiempo o durante el resto de tu vida. Solamente la soledad, el frío y el viento son tus únicos compañeros. Y tarde o temprano esto te cobrará factura. Un ejemplo muy común de esto es el experimento del sueño ruso, en la cual a una persona no se le dejó dormir por mucho tiempo. Sin embargo, tampoco tuvo comunicación por nadie durante todo esto. El sueño no solo le provocó que enloqueciera y se transformara en un ser muy horrendo. Sin embargo, se tiene registrado que esta persona enloqueció a tal grado que hablaba consigo misma o se inventaba conversaciones y se escuchaban pequeños susurros en la cual deseaba tener conversaciones con alguien o imaginaba que había una persona cerca de él o ella. Quieras o no, tarde o temprano necesitarás y buscarás la compañía de alguien, si es que no quieres terminar en una demencia. Hay muchas otras fobias en el mundo que deben ser analizadas y unas más raras que otras. Sin embargo, si habláramos de todas las fobias existentes, este video jamás terminaría, ya que como mencionamos hay una fobia para cada cosa. Estas fueron algunas de las más comunes que las personas pueden experimentar. Si tienes alguna fobia que no fue mencionada en este video o que quieras compartirla con nosotros, déjala aquí abajo. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si quieres que analicemos o hagamos una segunda parte de esto, también déjalo en los comentarios. Apóyalo dando like, comentándolo o compartiéndolo con tus amigos. O si quieres aparecer en los créditos finales, puedes dejar un súper gracias, no importa la cantidad. Sin más que decir, yo soy Juan y nos vemos hasta el próximo sábado. Adiós.